la plática de hoy. Espero que se escuche bien. Había estado teniendo problemas con el audio en una plática anterior, pero espero que se escuche bien. Hoy vamos a platicar sobre la microbiota, que en términos de antes, como lo podríamos haber escuchado en otras ocasiones, era nuestra flora bacteriana o nuestra flora intestinal. Así es como algunas veces nos encontramos con este término, que ahora es llamado microbiota. Es un término como reciente, que se divide en dos términos que voy a explicar el día de hoy. Esta plática es un poco extensa, entonces la voy a dividir en dos partes. Una este miércoles y la continuación, que son probióticos y prebióticos, los veremos en la siguiente semana. Y primero voy a explicar sobre la microbiota, qué es, de qué se trata este término, por qué es tan importante en nosotros, cuáles son sus funciones, algunos padecimientos que están asociados a una disfunción en nuestra microbiota intestinal y también cómo podemos estarla dañando y también cómo podemos cuidarla. Pero la última parte sobre cómo cuidarla van a encontrarla la siguiente vez que nos veamos en una plática como hoy, porque es un tema extenso y quiero platicarles bien los detalles de esa parte que compone a la última plática. Así que voy a empezar con el tema de hoy. ¿Qué es la microbiota? Pues es una comunidad de hongos, de virus y de bacterias que habitan en distintos lugares del cuerpo. Esto quiere decir que esta comunidad de bacterias y de estos tres elementos que están ahí en su pantalla, los hongos, los virus y las bacterias, pueden estar presentes los tres grupos en distintas partes de nuestro cuerpo. Está una microbiota, es decir, una comunidad en nuestras axilas, otra en el cabello. Hay una comunidad importantísima en la nariz y podemos pensar en todo lo que hacen esas vellosidades que tenemos dentro de nuestros orificios nasales por nosotros al estar cuidándonos de agentes externos, que pueden ser bacterias, virus, hongos. Y estas vellosidades están habitadas por una comunidad de hongos y de virus y de bacterias. En nuestros oídos tenemos otra comunidad de este tipo, en los genitales hay otra también, y la colonización de microorganismos variables, o sea, son una colonización de microorganismos variables y cada uno cumple una función específica. Por lo tanto, cada uno tiene una combinación específica. No se puede comportar de la misma manera la comunidad de bacterias que tengo en mi cabello que la que tengo en los genitales, ni la que tengo en las axilas o la que tengo en los oídos. Cada una con su combinación específica y con el equilibrio específico para poder llevar a cabo su función. La comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado nos supera por mucho. Y esto es algo que no quería dejar de comentar en la plática del día de hoy. La verdad es que pocas veces tenemos acceso a este dato tan importante, o al menos para mí es como un dato muy sorprendente, saber que esta comunidad de microorganismos nos supera a nosotros mismos hablando del conjunto de células que somos. Tenemos una célula por cada 10 bacterias, así que el número nos supera por 10. Y esta tiene una característica muy especial que también me parece un dato importante de compartir, y es que toda nuestra comunidad de bacterias va cambiando, evolucionando según nuestra etapa de vida. No es la misma comunidad de bacterias que presentamos al ser recién nacidos, y más adelante voy a hablar justo de cómo comienza la comunidad a poblarse dentro de nosotros, pero no es la misma que cuando estamos en una edad reproductiva, y tampoco es la misma cuando estamos experimentando cambios cerca del climaterio o de la andropausia en los hombres o cerca de llegar a la tercera edad. Así que cada etapa de nuestra vida tiene una microbiota que va evolucionando con las necesidades de nuestras etapas de vida. Ahora, no sé si ustedes han escuchado el término microbiota o microbioma. Es algo que a mí me parecía en un principio confuso y no quería dejar de platicarlo, de hablarlo el día de hoy. Son dos términos totalmente diferentes, sin embargo van unidos. Aquí va la diferencia. Microbiota, que es justo como se titula la plática del día de hoy, es el número total de microorganismos con todo y su material genético. Esto es importantísimo. Si nosotros estamos hablando de que es una comunidad,
de bacterias, de hongos y de virus viviendo dentro de nosotros, completamente en armonía. No podríamos vivir ni ellos sin nosotros y viceversa. Entonces, es un conjunto de seres microscópicos, pero vivos, con un material genético, al igual que cualquier otro ser vivo. Y la microbiota es la población microbiana presente en los diferentes ecosistemas del cuerpo. Entonces, una nos habla del número total y su material genético. Así que, en otras palabras, muy simples, el microbioma es el ADN de nuestra flora bacteriana, si solo hablo del intestino. Entonces, el microbioma, en otro ejemplo, es el ADN de esa comunidad de bacterias en mi nariz. Es el ADN, el material genético de esa comunidad de bacterias de mis oídos. Esto es importante que lo tengamos presente por si más adelante les interesa conocer o profundizar en este tema del que últimamente se han venido haciendo muchísimos estudios. Sepan cuál es la terminología que se utiliza dentro de todas estas investigaciones, de los textos y de la bibliografía publicada acerca de la microbiota. Ahora, ¿qué es la microbiota? Es la población microbiana presente en los diferentes ecosistemas del cuerpo. Así que, ¿cuáles son esos ecosistemas? Pues puede ser el intestino, pueden ser los oídos, puede ser el cabello, pueden ser mis axilas, la nariz, los genitales. Cada ecosistema trabaja, funciona y contiene un número distinto de virus, hongos y bacterias. Entonces es la población. Y el microbioma, como última diferencia que hago entre estos dos, es que el microbioma me habla de su material genético y se ha estado estudiando y por lo tanto este es un término nuevo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de encontrar algún texto que hable de la microbioma, quiere decir que lo que esté contenido en ese texto describirá o hablará o profundizará sobre el material genético de tus bacterias. Y si solo escuchas el término microbiota, sabes ahora que se refiere a la población que hay microbiana en todo tu cuerpo y que lo que estés leyendo puede hablarte de axilas, cabello, puede hablarte de genitales, de nariz, del intestino. Entonces, estos términos son importantes de conocerlos porque con mayor frecuencia vas a encontrar textos publicados, ahora puedes abrir internet, puedes abrir Instagram y si sigues a profesionales de la salud, si sigues a buenos nutriólogos, hablarán de este tema continuamente. Es un tema del cual se están haciendo muchos estudios. La huella microbiana, esto es increíble y yo creo que nos puede sonar a sentido común. Si cada uno de nosotros es diferente, nuestra huella microbiana, por así decirlo, es decir, mi propia comunidad de bacterias, de hongos y de virus es única, aunque puede tener similitudes como lo tienen los familiares. Es decir, que puedo ser madre de 3, 4 niños y cada uno tendrá su huella distinta, pero alguno que otro elemento en común. Entonces, cada quien posee su propia flora bacteriana, cada quien posee su número específico de bacterias, hongos o virus y cada quien tiene una comunidad distinta dependiendo de la parte del cuerpo de la que hablemos. Se calcula que nuestra microbiota tiene aproximadamente 100 billones de microorganismos y esta tiene su propio material genético. O sea, esto es impresionante. Tal vez podríamos hablar de 100 billones de diferentes materiales genéticos en nuestro cuerpo. 1 centímetro cuadrado de piel tiene entre 10,000 y 100,000 bacterias. Así que si yo sacara mi peso o mi porcentaje, como el dato que les acabo de compartir, 1% a 3% de mi masa corporal de un organismo son microorganismos. Este dato es importantísimo. ¿Por qué lo hago tanto énfasis o por qué es interesante compartirlo y por qué lo incluyo en esta plática? Porque el mundo en el que estamos viviendo, que parece el mundo al revés, y quienes han escuchado mis pláticas anteriores, saben que parece que nos estamos alejando de nuestro diseño original y también nos alejamos de la alimentación para la cual estamos hechos, pues también estamos viviendo en un mundo en donde estamos optando por exagerar el medio estéril en el que queremos vivir, olvidando por completo que hasta 3% de lo que representa mi masa corporal son microorganismos. Así que
hay que ver a las bacterias desde otro ángulo, porque no todas, o más bien no con todas hay que arrasar, sino hay que mantener un equilibrio, no tratar de esterilizar absolutamente todo, ni tratar de buscar vivir en un ambiente libre de bacterias, porque esto es prácticamente imposible. Somos bacterias. Y aquí están los datos que son impresionantes. Nada más pensemos en 1 cm² de mi piel, entre 10,000 y 100,000 bacterias, lo cual me habla de que no solamente debo alejarme un poco del medio estéril, sino que el propio contacto con la naturaleza como es, me permite fortalecer cada día mi flora bacteriana, hablando del intestino, o cada día me permite fortalecer cualquier ecosistema que esté dentro de mí, en mi cabello, mi nariz, mis genitales, mi sistema digestivo. Entonces, ese dicho tan escuchado que solían decir las abuelas, déjalo que esté a tu hijo un poco en contacto con el piso, sin esterilizar, que de vez en cuando esté en contacto con la naturaleza, toque las plantas, toque la tierra, le permite fortalecer, pero a un bebé no solo fortalecer, sino crear su propia flora bacteriana. Si una persona, voy a poner este ejemplo, pesa 70 kilos, si tu peso anda alrededor de esto, entre 700 gramos y 2 kilos son de bacterias. Básicamente es necesario olvidarnos de tener absolutamente todo estéril, y voy a ir a las consideraciones más adelante de la plática para que sepas qué puede arrasar con tu microbiota. Las bacterias y los hongos que habitan en nuestro cuerpo, esto no lo podemos perder de vista, superan el número de las células humanas. Así que no solamente traje estos datos para que pudieras dimensionarlo como a ti te hagan más sentido, si es a través de pensar que tu peso podría representar eso en bacterias, que cada cm² de tu piel tiene esa cantidad, sino que ahora piénsalo en células y las superan en mucho a las células de las que nuestros tejidos están compuestos. Así que debe existir un equilibrio entre microorganismos patógenos. Esta es la duda. Entonces, ¿todas las bacterias son buenas? No, están clasificadas, y ahorita voy a decir cuál es la clasificación, y generalmente las tenemos todas contenidas. ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando alguna de esta clasificación se sale de control. Entonces, debe existir entre las bacterias patógenas y los microorganismos buenos un equilibrio. Si las bacterias no existieran, simplemente nos infectaríamos fácilmente, seríamos colonizados por bacterias patógenas en un instante, pero siempre existe este equilibrio y el cuerpo busca este equilibrio con el medio ambiente exterior a través de sus propias bacterias benéficas y de un porcentaje pequeño que hay ahí, controlado por nuestras bacterias benéficas. Por eso es que en muchas ocasiones hay agentes externos que pueden facilitar o favorecer que ese equilibrio que de manera natural existe suceda y se dé, y entonces enfermemos. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una bacteria muy común que se aloja en nuestra garganta, el estreptococo, y de repente lo desarrollamos y hay dolor de garganta, quiere decir, no es que la bacteria entró y de pronto se encontró con nuestra garganta, se desarrolló, la inflamó, nos ocasionó dolor. Esto no sucede de esta manera. En este ejemplo específico del que estoy hablando, la bacteria entra y logra un equilibrio, convive con nosotros, vive ahí, y ahí está, digamos que controlada por nuestras bacterias benéficas. Hay agentes externos como un enfriamiento, como estar en contacto con alguien que esa bacteria lo ha sobrepasado y entonces sobrepasa las nuestras, hace que desarrolle el ambiente ideal para que ese equilibrio o esa batalla de control la pierdan nuestras bacterias benéficas. Pero no quiere decir que de alguna manera la podemos contraer en algún momento y se desarrolla. Muchas de las bacterias que desarrollan padecimientos ya están presentes en nuestro cuerpo. No tener este equilibrio se llama disbiosis. Así que repito que estos términos como microbiota, como microbioma, es muy probable que los sigas encontrando cada vez que encuentres, que te expongas o leas este tipo de textos. Entonces, si en alguna bibliografía escuchas la palabra disbiosis, habla exactamente del desequilibrio que hay
entre tus bacterias benéficas y tus bacterias patógenas, por así decirlo. ¿20% son bacterias benéficas? Esta es la clasificación de la que por lo general están compuestos esos ecosistemas que hay dentro de nosotros. 30% son bacterias dañinas y 50% son bacterias intermedias. Voy a hablar de qué puede hacer cada una. Las bacterias intermedias van a determinar el control del ambiente intestinal. Son cambiantes y dependientes del resto de la microbiota. Digamos que estas juegan un papel como de comodín. Entonces, estas son las bacterias intermedias a las que hay que tener cuidado. Las bacterias benéficas van a estar ahí cumpliendo siempre su rol, al igual que las bacterias dañinas. No hay como, en términos coloquiales, entre ellas no hay medias tintas, o son patógenas o son benéficas. Pero ese 50% de bacterias intermedias que están habitando en ese ecosistema pueden saltar de un lugar a otro y estas son las que pueden lograr que tengas una salud óptima, porque más adelante voy a hablar de los beneficios que nos da el gozar de una microbiota trabajando de buena manera y en armonía, o pueden hacer todo lo contrario. Estar causando justo el desequilibrio en la microbiota, recuerda que se llama disbiosis, y entonces pueden ocasionar o derivar en padecimientos muy específicos de contar con una microbiota débil o en desequilibrio. La microbiota varía y aquí tienen que ver nuestros hábitos de higiene, así que hablando, por ejemplo, de ecosistemas como el que tenemos en el cabello, como el que tenemos en la nariz, como el que tenemos en los genitales, están muy condicionados por nuestros hábitos de higiene y puede notarse a simple vista. Pero no podemos ver nuestra microbiota intestinal, por ejemplo, pero también tiene que ver con los hábitos de higiene, cómo lavo, cómo desinfecto, cómo pelo mis verduras, cómo las cocino, cómo preparo mis alimentos. Esto también tiene que ver con los hábitos de higiene y también afecta de manera importante a mi microbiota. El comportamiento social. El ejemplo más común en el que podemos pensar es el número de parejas sexuales que tenemos en nuestra vida, es también el trabajo que tengo, si es un trabajo que me permite estar en casa o es un trabajo en el que tengo contacto con muchísimas otras personas, que si nosotros lo pensáramos en los términos que estamos platicando el día de hoy, es qué tanto tengo contacto con otras microbiotas, sea a través de la boca, sea a través de estar muy cerca de una persona, a través de relaciones sexuales, a través de compartir los mismos alimentos. La genética. Esto también es importantísimo. Tiene que ver con la fortaleza genética de la microbiota de mis papás, de mis abuelos, del comportamiento que ellos tuvieron antes de tenerme o en el comportamiento que tengo yo antes de embarazarme y poder ser mamá o papá. Entonces, también hay factores hereditarios en las características que puede presentar mi microbiota. Y esto ya lo había mencionado, puede ser diferente en distintos momentos de la vida y dentro de la misma persona, en el mismo sitio anatómico debido a los cambios del medio ambiente. En otras palabras, no es la misma microbiota que tengo de niña que la que tengo de adulta, así sea en el mismo lugar. No es la misma microbiota de unos genitales de un bebé que los genitales de una persona entrando en la pubertad. Y esto también está condicionado por los cambios del medio ambiente. Así que esto va cambiando constantemente, no está determinado, es decir, que puedo nacer con, o puedo más bien formar mi microbiota a lo largo de mi vida y cambiarla totalmente por hábitos alimenticios a los 30, 40 años y gozar de una microbiota muy distinta al resto de mi vida. Entonces, no está condicionada, la microbiota responde a lo que como, a las personas con las que me relaciono, al medio ambiente en el que estoy, a mis hábitos diarios. ¿Cuándo inicia nuestra microbiota? Esto es un tema padrísimo que cuando lo escuché me pareció muy interesante. Ahí lo tienen en la primera parte de la presentación. La colonización comienza poco después del nacimiento por la exposición a la microbiota vaginal. ¿Ustedes habían escuchado esto? A mí esto me parece muy interesante y además padrísimo. El único problema que está pasando con este tema es que en México estamos dejando de tener bebés por parto natural. ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
Cuando nuestra microbiota, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos en un ambiente 100% estéril. A pesar de estar dentro de ella, hay una barrera de protección llamada placenta, que es prácticamente el medio que permite que el bebé esté estéril, libre de cualquier tipo de bacteria. No hay flora bacteriana, no hay microbiota en la boca, no hay microbiota en el cabello, no hay microbiota en los genitales, no hay microbiota en las axilas, no hay microbiota en la nariz. Está completamente estéril, el bebé y el medio en el que se encuentra. El bebé podría morir si sale a este medio y no comienza la construcción de su propia microbiota. Así que lo primero que nosotros hacemos, el primer regalo que la naturaleza inteligente y sabiamente da a través de la mamá a un bebé es su primera vacuna, su flora y su incipiente microbiota. ¿Cómo la damos? Bueno, quienes hemos tenido oportunidad de ser mamás, resulta que la vagina tiene un tapón que va a comenzar a fabricar en el último trimestre de embarazo. Este tapón no solamente permite que el útero se cierre y que el bebé esté a salvo, o la bolsita, la membrana donde se encuentra esté a salvo, sino que se va a preparar para hacer la primer vacuna que una mamá le va a dar a su hijo, así que nace vacunado, siempre y cuando sea un parto natural. Esto es increíble, a mí me parece maravilloso. El conducto vaginal se prepara para vacunar al bebé, haciendo que él trague lo que su mamá le tiene ahí como un regalo esperando en el momento del parto vaginal. Así que el bebé traga estos fluidos, traga este pequeño líquido que se encuentra en la vagina de su mamá, y con él comienza a poblar desde su boquita hasta estas bacterias. Llegan al estómago y ahí comienzan la creación de la incipiente microbiota o flora intestinal, si hablamos del intestino, y comienza a permitir que ese ambiente estéril se vea compuesto por bacterias que su mamá acaba de donarle, para que él así, de esa manera, comience a crear su propia colonización. Lo maravilloso de todo esto es que el recién nacido solamente recibe esta vacunita, digamos, este regalo de la primera colonización. Ahí van cepas de su mamá de hongos, virus, bacterias perfectamente elaboradas o creadas. Es como si el cuerpo de la mamá, en todo un ejercicio hormonal increíble, seleccionara lo que va a dar a su recién nacido. ¿Qué está pasando en México sobre todo, y en muchísimos países de América del Sur? Lo que está pasando es que se están evitando a toda costa, por muchísimas razones, la mamá llegue a tener un parto vaginal. Por lo tanto, el bebé comienza su vida, o los primeros días de su vida, en un medio totalmente estéril, en el que no tiene fuerza para poder enfrentar padecimientos o incluso bacterias patógenas a las que se ve expuesto, porque comienza a chupar chupones, mamilas, algunos succionan para poder acceder a la leche materna, y todo esto, ahora que lo sabes, pues nada más cada centímetro cuadrado de la piel de su mamá está compuesto por billones de microorganismos a los cuales se ve expuesto y no tiene nada con qué defenderse. Entonces, todos los que nacen por cesárea se pierden la primer vacuna, el primer regalo que su mamá puede darle, y entonces estamos desarrollando cada vez más padecimientos. De entrada, lo que más nos puede fortalecer es esa vacuna, y estamos perdiéndola. Y no solamente no la otorgamos, sino que de esa manera inicia la vida de los recién nacidos con una disbiosis. Hay un completo desequilibrio, no hay colonización dentro, y entonces vienen reflujos, intolerancias, no pueden digerir, porque estas bacterias, ahorita a lo largo de esta plática voy a explicar cuáles son sus funciones. O sea, a lo mejor si eres mamá, papá y tu hijo recientemente presenta muchas intolerancias, tal vez puede ser que no recibió esa primera vacuna y le ha costado muchísimo salir de ese medio estéril y enfrentarse a la alimentación que ahora le puedes estar dando. Incluida la alimentación y el juego que da como resultado la aparición del microbioma en la piel, el intestino y las superficies mucosas. Esto quiere decir que
mientras más contacto comience a tener con otros seres humanos, con otros objetos que hay dentro de su casa, entonces va a empezar a desarrollar cada uno de los ecosistemas de los que hemos estado hablando, ya será en su cabello, en su nariz, en su boquita, en los oídos, en los genitales. Tendrá de alguna manera que ir como pueda desarrollando esto que de lo que se quedó o de lo que se perdió si su mamá no se lo pudo otorgar del momento del parto. Entonces, me parece muy interesante saber que también estamos perdiendo esta capacidad de recibir o de dar en un parto natural esta primera vacuna. La introducción y la reintroducción de la flora continúan toda la vida por las interacciones rutinarias con otras personas, entonces todo el tiempo estamos cambiando. Esto depende de con quién interactúo, esto depende de las relaciones que establezca, del trabajo que tengo, del medio ambiente. Así que, bueno, en un recién nacido y en todos, pensémoslo así, comienza nuestra microbiota al nacer y alcanza su máxima diversidad en la adolescencia. Digamos que esa introducción y reintroducción y ese formar tu propia colonización de bacterias va a llegar a un tope en la adolescencia donde digamos que se logró la colonización en su máximo y estás gozando de una buena o de una mala microbiota, hablando en general de cada uno de los ecosistemas que tenemos. Permanece y estable hasta las últimas etapas de la vida, en donde tiene menor estabilidad y menor diversidad. Esto es si pensamos en una tercera edad, donde la microbiota puede empezar a sufrir disbiosis, es decir, este desequilibrio que puede haber. Entonces, pues todo el tiempo está moviéndose, todo el tiempo estamos en continuo cambio de esta microbiota, tiene mucho que ver con nuestros hábitos alimenticios, el ambiente, y repito, tiene mucho que ver con las personas con las que nos las personas con las que tenemos que ver. 4 divisiones bacterianas importantes y predominantes. Estos son algunos nombres, nada más se los quiero nombrar, repito, por si después ven bibliografía que tiene que ver con este tema. Estas son las más importantes, quiere decir, esto es lo que tenemos. Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, arqueas, virus y hongos. Estas 4 son las más importantes. Así son los nombres con los que después, si ves bibliografía o si los escuchas, bueno, sabes que son los más importantes que componen la microbiota humana. Voy a hablar de la residente en el intestino humano, que es una de las comunidades más densamente pobladas, y voy a nombrar esta en especial porque es justo la que tiene que ver con el tema al que yo me dedico, que es la alimentación. Es de las más importantes y altamente relacionada con muchísimas funciones dentro de nuestro cuerpo. Una, y me parece la más importante, es la absorción de nutrientes y trabajo coordinado con el sistema inmunológico. Esto es padrísimo porque nosotros muchas veces un mito de la alimentación es creer que mi sistema inmunológico no tiene nada que ver con mi intestino, por ejemplo. Siempre pensamos que eso es otra cosa y que tiene que ver con otro tema. Y a veces, ahora con el tema de la pandemia, me preguntan, ¿cómo fortalezco mi sistema inmunológico? Bueno, pues para quienes piensen que no tiene relación, la verdad es que la tiene toda. Mi sistema inmunológico 80% reside en mi flora intestinal. Así que el estar en gozando de una buena salud y de un equilibrio en mi microbiota me habla casi de un respaldo de 80% del buen funcionamiento de mi sistema inmunológico. Deben trabajar en cantidad y de forma adecuada, pues se relaciona con la prevención o el desarrollo de enfermedades. Así que esas bacterias no solamente me ayudan a absorber los nutrientes que me como, sino que me previene de enfermedades. Están haciendo todo lo posible por coordinar la nutrición con la prevención. Son importantísimas. Entonces, imagina, vuelvo al ejemplo de cómo inicia nuestra flora intestinal. Entonces, imagina no darle a tu hijo esa primera vacuna. Bueno, implica que de entrada va a haber déficit de nutrientes y va a haber un posible déficit en el buen funcionamiento de su sistema inmunológico, más siendo un recién nacido. Ahora, algo muy importante y que también suelo recibir esta pregunta es,
Y luego, cómo viene mi fortalecimiento de esa mini vacuna que le di a mi bebé. Y no quiero pasar a la siguiente diapositiva sin explicar cómo viene esa vacuna. Resulta que fue un mini traguito. Piensa en esa boquita de tu bebé, piensa en que fue mínimo lo que se comió de ese conjunto o esa pequeña colonia que le diste a tu bebé en el parto vaginal. Bueno, pues ahora viene justamente la lactancia. ¿Cuál es la maravilla del cuerpo humano de una mamá para poder seguir dándole lo mejor a su bebé? Bueno, pues que esa leche materna alimenta esas bacterias y hace que se multipliquen. Así que no solamente va nutrición ahí, en esa leche materna que le damos, que tiene absolutamente todos los aminoácidos necesarios, sino que va la fuente de alimentación de las bacterias pequeñitas, de la colonia pequeñita que se acaba de tragar. Así que está todo perfectamente calculado y coordinado para que la vida siempre salga adelante. Entonces, el cuerpo da esa bacteria, el cuerpo de la mamá, y el bebé dice, bueno, ¿ahora qué pasó? Llegó esa bacteria y se colonizó, y luego, ¿de qué va a vivir? Entonces, en completa perfección, viene la leche materna de la mamá que está llena de prebióticos, que prebiótico es el alimento de esas bacterias, y viene a alimentar esa colonia. Ahora, ¿qué pasa? Si no existe, bueno, es todo un desequilibrio, como ya lo mencioné. Llega la leche materna y no tiene colonias a las cuales alimentar. Entonces hay un completo desequilibrio desde el inicio en el que tomo la decisión de tener una cesárea en lugar de un parto natural. ¿Cuáles son entonces estas funciones? Si las podemos resumir en que las más importantes son las de hace 2 diapositivas, absorber nutrientes y por otro lado, cuidar mi sistema inmunológico, pues todos los microorganismos que habitan en la pared intestinal, como bacterias, virus, levaduras, tienen muchas funciones de suma importancia para tener un buen estado de salud. Ayuda a transformar compuestos que no tenemos capacidad de digerir, como son algunas fibras, por ejemplo, en moléculas que nos brindan energía, como son los aminoácidos de cadena corta. Es decir, que aquello que las membranas o las paredes de mis intestinos a través del ácido clorhídrico no pudieron descomponer en pequeñas moléculas, llegan todavía en moléculas grandes hasta mi intestino grueso, donde está la comunidad de mis bacterias, y ahí ellas se encargan de dar el toque final a lo que las membranas o mis paredes intestinales o en el estómago no pudieron. Ayuda a producir vitaminas como K y algunas del complejo B. Entonces, cuando escuches acerca de algunas vitaminas del complejo B o de la vitamina K, estas pueden llegar a sintetizarse. Sintetizar significa que mi cuerpo las puede producir y las produce a partir de esas bacterias. Obviamente, repito y hago mucho énfasis en esto, está altamente relacionada con mi sistema inmunológico. Y finalmente cumple una función increíble, porque a pesar de ser una comunidad de hongos, de virus y de bacterias, ayuda a la depuración del intestino cooperando en la eliminación de toxinas. La pregunta de María, ¿cómo impactará en los individuos en estos tiempos de pandemia, ya que están restringidos los contactos sociales y se está aumentando la esterilización? Bueno, si recuerdas, creo que sí estuviste presente en la plática sobre químicos, donde hablé de alejarnos, por ejemplo, del gel antibacterial o del cloro, por ejemplo. Hablé de gel antibacterial, cloro, de aromatizantes, eh, de productos para trapear con triclosan. Bueno, dije que en aquella plática, dije que era importante que mantuviéramos un medio no completamente estéril. Eso se lo dejáramos a los hospitales, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con los individuos en tiempos de pandemia? Bueno, lo ideal es que tomemos las precauciones necesarias, como estar en casa. Esa es la recomendación número 1. Si estoy en casa, evito tener que estar usando estos productos como un gel antibacterial o como los sanitizadores que están en los restaurantes, donde entras y te rocían con un sanitizador, o estar en lugares con muchísima gente donde estoy obligada a ponerme este tipo de sustancias. Esa es la única manera en la que puedo seguir cuidando mi microbiota, porque de lo contrario, salir implica que tengo que someterme a las medidas de sanitización de todos esos lugares donde casi
o prácticamente va a ser imposible evitar triclosan, geles antibacteriales, parabenos, derivados del petróleo y todas estas sustancias que están de alguna manera atacando mi microbiota. Ahora, si yo trabajo y no tengo ninguna otra opción más que verme enfrentado a esto, entonces mi siguiente opción es que llego a casa y cuido todo lo que como, porque a través de lo que como voy a seguir nutriendo a mi flora intestinal, a mi microbiota. Entonces, si ya estuve expuesta o expuesto a todos esos productos fuera y no lo puedo evitar porque mi trabajo es fuera de casa, la siguiente opción es restablecer o cuidarme a través de alejarme de esos productos en casa y de los alimentos que voy a mencionar al final de la plática. Garantizan también el buen funcionamiento de nuestra digestión e influyen sobre nuestro estado de salud. Esto está increíble, la verdad está padrísimo. Ahorita voy a hablar cómo es que ahí mi flora bacteriana es la que influye en que ande de buen humor y de buenas. La prevención o adquisición de enfermedades como la obesidad, enfermedades autoinmunes e intolerancias. Y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de neurotransmisores y hormonas que influyen en nuestro estado emocional. ¿Han oído de la dopamina y la serotonina? La dopamina es un neurotransmisor, quiere decir que trabaja en mi cerebro mandando señales e impulsos nerviosos y que está presente en diversas áreas. Es especialmente importante para la función motora del organismo. La dopamina tiene muchas funciones en mí. Incluye comportamiento, cognición, es decir, cómo aprendo, cómo comprendo las cosas, la actividad motora, la motivación, la recompensa, la regulación de la producción de leche si estoy en la lactancia, regula mi sueño, regula mis estados de humor, la atención y el aprendizaje. Si nos fijamos, es un súper neurotransmisor. Tener déficit de dopamina provoca falta de concentración, especialmente frente a tareas repetitivas y aburridas. Seguramente ahí no vamos a poder concentrarnos. E impulsividad, precisamente dos síntomas que presentan quienes sufren este trastorno, junto con hiperactividad y la falta de motivación. Si ustedes ven este conjunto de síntomas, es muy probable que haya un déficit en la producción de dopamina. Ahora voy con la serotonina. Estoy hablando justo de estos dos neurotransmisores que me parecen muy importantes y voy a decirles después por qué estoy hablando de estos dos. La serotonina es un importante químico y neurotransmisor en el cuerpo humano. Se cree que ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual. Así que aquí hay otros elementos importantes que están regulados por este neurotransmisor. Niveles bajos, es decir, un déficit de serotonina, nos puede llevar a sentimientos negativos, preocupados, estar irritables, hace que te sientas pesimista, triste, desconfiado o que puedas tener un ataque de pánico incluso o de ansiedad. Y también puede causar depresión y otros trastornos a tu salud. Entonces están muy relacionados con cómo me siento, cómo me comporto, cómo aprendo, cómo me relaciono con los demás. Incluso si duermo o no duermo bien. ¿Por qué los estoy nombrando en esta plática? Porque entre un 70 y 80% los produce mi intestino. Por lo tanto, la salud de nuestra microbiota está relacionada con mi estado de ánimo, con mi sueño reparador, es decir, duermo o no duermo bien. Esto te puede hablar de un trastorno en tu microbiota, con cómo me concentro, mi capacidad de poner atención, cómo me relajo también y con el bienestar en general. ¿Qué enfermedades se relacionan entonces con que mi microbiota no esté trabajando bien? El síndrome del intestino irritable. ¿Este síndrome qué es? Bueno, síndrome significa un conjunto de síntomas que se presentan al mismo tiempo. Y muchos de estos síntomas tienen que ver con diarrea, estreñimiento, gases, inflamación, agruras, reflujo. Es decir, las paredes intestinales ya no tienen flora bacteriana y entonces no hay manera de lograr la última parte de mi digestión y absolutamente todo me puede caer mal. Así que un día puedo estar estreñida, otro día puedo estar inflamada, otro día no digerí bien, otro día tengo agruras, otro día tengo diarrea y todos estos síntomas son el conjunto que se presentan llamados síndrome del intestino irritable.
La enfermedad inflamatoria intestinal, muy común. Es decir, ya todo lo que como hace que después, entre 5 y 6 de la tarde, yo tenga una inflamación importantísima. Ya te trataron con medicamento, ya cambiaste alimentación y ¿qué es lo que te falta? Pues tal vez pensar en este elemento, en que hay un desequilibrio en tu microbiota intestinal. Colonización de organismos multiresistentes, ¿qué quiere decir? Que de repente se sale de control la cándida, que es una levadura que está presente ahí en los intestinos y de repente se sale de control, o está presente en los genitales y se sale. Enfermedades, infecciones recurrentes. De repente puede ser que tengo Helicobacter pylori, que es una bacteria que desarrolla gastritis y está ahí, de repente se sale de control. Entonces son organismos multiresistentes y de repente mi flora bacteriana está tan débil que permite la colonización de estas bacterias patógenas. Obesidad y alteraciones metabólicas, es decir, yo intento por todos los medios perder peso y no se puede. No hay manera, no avanzo, tengo rebotes, estos son alteraciones metabólicas y no lo logro, no logro controlar mi peso, no logro controlar mi insulina. Esto también tiene que ver con que las bacterias no están trabajando bien. Enfermedades alérgicas, esto es muy común, así como las intolerancias. Como la principal función es la absorción de nutrientes y la desintoxicación de tu cuerpo, si no estás trabajando de manera correcta a partir de tu flora bacteriana, entonces va a haber enfermedades alérgicas, es decir, voy a desarrollar que alimentos que antes no me caían bien, ahora por no poder ser digeridos y absorbidos, comienzo a presentar una alergia. Enfermedades neuropsiquiátricas, a pesar de que esto suene muy dramático o que pensemos, ay, ¿de verdad esto tiene que ver con mis bacterias? Bueno, pues estos son los estudios más recientes. Esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, trastorno obsesivo compulsivo, autismo, trastorno de déficit de atención, anorexia nerviosa, síndrome de fatiga crónica. Esto no estoy diciendo que se curen al fortalecer mi flora bacteriana. Estoy diciendo que hay muchos trastornos que tienen que ver, muchos de estos que acabo de nombrar, tienen que ver con eso y se reconstruye la flora y hay mejoría. No en todos los casos se llega a evitar o a quitar este síndrome o este conjunto de síntomas, pero en muchos hay mejoría con evidencia científica. Ahora, ¿qué puede dañar mi flora intestinal? Si ya estoy consciente de que cambia todo el tiempo, de que tiene que ver con el medio ambiente, con mis hábitos alimenticios, con mi manera de alimentarme, de relacionarme con los demás, ¿qué la puede dañar? ¿De qué sí tengo yo el control? Bueno, las leches pasteurizadas son el primer alimento que puede dañar mi flora intestinal. Siempre hago énfasis en que no consumo ni recomiendo lácteos, pero nada que esté pasteurizado. Los antibióticos, esto también lo sabemos. El antibiótico entra al cuerpo y no discrimina entre una bacteria buena o una mala o una intermedia, por ejemplo. Así es que entra y arrasa parejo. Siempre que consumamos antibióticos tenemos que restablecer nuestra flora bacteriana. Ingesta excesiva de productos cárnicos, así que hay que tener cuidado con las carnes rojas, también si nos excedemos en el pollo, en el pescado, en general, en la proteína animal, cuando estamos hablando de carne. Hay que tener cuidado, siempre es sumamente acidificante y es difícil de digerir y también daña, porque muchas veces contiene bacterias. Falta de fibra soluble, es decir, si no tienes la ingesta adecuada de fibra, que es finalmente, la fibra, su principal función es que puedas ir al baño. Entonces, si no hay la ingesta adecuada, la microbiota se va a ver sumamente alterada y va a repercutir en tu manera de eliminar toxinas. Azúcar refinado, la peor, yo creo, el peor de los alimentos junto con las leches pasteurizadas. El azúcar refinado lo que hace dentro de nosotros es que comienza a fermentarse llevándonos a un medio sumamente ácido y en la acidez nuestras bacterias mueren. Aditivos químicos, de esto he hablado mucho, lo he mencionado a lo largo de todos estos meses. Los alimentos altamente procesados son la peor inversión en alimento que podemos hacer y atacan directamente a nuestra microbiota intestinal. La candidiasis, es decir, esta levadura tan preocupante a la que muy pocas veces le ponemos atención,
esta levadura puede estar ahí presente de manera silenciosa y atacar a tu microbiota intestinal. El abuso de antiácidos modifica el pH de todo tu ambiente corporal. Así que hay que tener también cuidado porque aunque puede contrarrestar un síntoma, que en este caso es la acidez, no siempre es la solución. Tiene efectos secundarios y la acidez se soluciona de manera natural. Lo ideal es no estar tomando antiácidos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Voy a dar unos pasos súper sencillos para recobrar tu salud intestinal. Uno son los hábitos alimenticios. Y en esos hábitos alimenticios es alimentación 90% natural, la que puedo controlar, la que yo cocino, la que está en mi casa. El otro 10% serán esas excepciones de las que no me puedo evadir, como comer fuera de casa, como aceptar una invitación, como ir a un restaurante donde no controlo los insumos o la materia prima. Entonces, 90% debe ser la alimentación que tú preparas en casa, con alimentos 100% naturales. El otro punto, y le pongo un signo de más, porque más estos elementos te van a dar un intestino saludable. La desparasitación debe ser por lo menos cada 6 meses, una vez al año, y buscar desparasitantes que sean adecuados para ti. ¿Quién te da el desparasitante? Un gastroenterólogo. No te autorrecetes. Lo ideal es que el gastroenterólogo te conozca, te haga estudios previos y determine a partir de sus estudios cuál es el mejor desparasitante para ti. Hidroterapia de colon. Si nosotros hacemos esto frecuentemente, estamos limpiando y ayudando a que la flora esté en un ambiente o la microbiota esté en un ambiente adecuado. Los probióticos no pueden faltar en tu día a día, de lo que voy a hablar la siguiente plática. Esto nos va a dar, o esto es igual a un intestino saludable. Y voy con el primero. Muchas enfermedades tienen que ver con nuestros hábitos, entonces podemos clasificar a las enfermedades como las que son de contagio o transmisión y las de no transmisión. Entonces, la segunda clasificación se logran prevenir e incluso se revierten a partir de mejorar la alimentación. Esto quiere decir, no me contagié, lo adquirí por un mal hábito alimenticio, lo puedo revertir alineándome en mis hábitos. El restablecimiento intestinal y la salud digestiva siempre están relacionados con el cambio de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que si yo me sobrecargo en el exceso de alimentos ricos en harinas refinadas, en azúcar, por ejemplo, en alimentación procesada, voy a tener una acumulación de toxinas. Esto ya lo hemos platicado varias pláticas, así que si yo me sobrecargo con estos 4 elementos que ves ahí, es muy probable que las toxinas estén sumamente pegadas en mi cuerpo y que esté además rebasado por toxinas. Entonces tengo que depurar permanentemente, y esto cómo lo hago, comiendo alimentos que faciliten que mis órganos de depuración trabajen solitos. ¿Cuáles son estos órganos? Pulmones, riñones, intestino grueso, la piel. Estos solitos se van a echar a andar si yo como de manera saludable. No tengo que hacer nada más. Yo ya estoy diseñado o diseñada para que esta limpieza y depuración se lleve a cabo. De manera permanente, sí, siempre y cuando coma bien. Respete mi diseño original. La desparasitación sí es periódicamente. Depende de lo que indique tu gastroenterólogo, pero puede ser cada 6 meses o cada año. No sirve de nada desparasitar y continuar con malos hábitos alimenticios porque esto va a estimular la proliferación de patógenos. Así que va de la mano, me desparasito, pero ya cambié mis hábitos alimenticios, o viceversa, cambio mis hábitos alimenticios y ahora sí me desparasito. Sobre la hidroterapia de colon. Esta es una circulación de agua a temperatura corporal. Tiene que ser 37 grados centígrados. No lo puede hacer cualquier persona. Quiere decir que tengo que ir a un centro especializado donde me puedan hacer hidroterapias de colon. ¿Cuál es lo ideal? Las que están alineadas con toda la alimentación saludable. En lugar de ir a que metan dentro de mí una solución química, puedo optar por lugares donde haya soluciones naturales hechas a base de café y de cúrcuma o de jengibre. Hay lugares con estas opciones que son las mejores. Debe ser con una asistencia de un terapeuta capacitado. No cualquier persona puede hacerte una hidroterapia de colon. Y el agua no se retiene, se va a eliminar fisiológicamente por un mecanismo de gravedad y de manera natural. Lo que entra va a salir.
El agua entra por una cánula y se elimina por la diferencia de diámetro entre la cánula y el ano. Así que te vas a limpiar perfectamente de una manera natural, quitando costras que se quedan pegadas ahí. Y esto es un elemento que sumado con los anteriores te va a dar una salud intestinal y todo va a mejorar. De verdad vas a sentir la mejoría. Por lo general se recomiendan 3 sesiones. Esto también háblalo con el especialista que te lo va a llevar a cabo y siempre considera estas recomendaciones. No la practiques si tienes hernias abdominales, si tuviste una cirugía reciente, embarazo de más de 4 meses, falla renal, esto es muy importante. Recuerda que aquí solo te doy tips, pero estos tips ya te abren un panorama para que no vayas en blanco cuando quieras llevar a cabo todos estos elementos que te pueden dar un intestino saludable. No la puedes hacer si estás en tu periodo menstrual, si presentaste o tienes fiebre, si estás deshidratado, si tienes hemorroides. Y bueno, voy a poner una postura correcta de evacuación porque esto también te va a dar salud a tu microbiota y también le va a dar salud a tu intestino. De un lado puedes ver cómo es la postura, la que solemos ir al baño, casi estamos sentados en 90 grados, es la peor, no favorecemos nuestra propia anatomía, de esa manera no estamos hechos para hacer del baño, así que opta por la siguiente figura, la que ves en verde con 35 grados de inclinación. Compra un banquito, hay especiales, estos banquitos no son improvisados, son especiales para ir al baño. Esta es la mejor postura que puedes tomar. Favoreces anatómicamente que la popó salga de manera adecuada, no haces esfuerzo, no presionas las venas que rodean el intestino y que rodean el ano y permiten que vayas a hacer del baño sin dolor, sin esfuerzo y tú colaboras con tu diseño anatómico. Los músculos ejercen una presión benéfica sobre la zona inicial y finalmente del colon, estimulando naturalmente el acto reflejo. El banco a 30 centímetros de altura, esto es importante, por eso te decía que hay bancos especializados. Ahora, la microbiota se compone básicamente de bacterias como probióticos, prebióticos y simbióticos. Esta es mi plática del siguiente miércoles, los espero con mucho gusto, pero ahora solo voy a darles un adelanto. ¿Qué son los probióticos? Es una bacteria no patógena que brinda beneficios a un hospedador, es decir, a mí, a mi cuerpo. A pesar de llamarse bacteria y de que podamos tenerle miedo a este término, pues bueno, ahora sabes que soy más bacteria que células. Así que ese es no patógena y me da beneficios. Ayuda a mejorar mi salud. Ahora, ¿qué es el prebiótico? Que pareciera que solo cambia por las primeras letras, por el prefijo. Bueno, pues el probiótico es justo esa bacteria y de manera muy fácil de explicar, el prebiótico es el alimento de esa bacteria. Así que nos provee de esos alimentos. Es el ejemplo que ponía justo con la bacteria que damos a nuestro bebé en el canal de parto. ¿Y quién va a alimentar esa bacteria? Pues la leche materna, que sería el prebiótico. Son un tipo de fibra no digerible y permiten fermentaciones que ayudan a la población de bacterias benéficas. ¿Y qué es un simbiótico entonces? Está entre los dos. Son combinaciones de prebióticos y probióticos destinados a actuar en forma sinérgica. Y son bacterias vivas, benéficas. Una parte llega al organismo viva y otra contiene fibra. Así que bueno, pues estos son los 3 términos que vamos a estar utilizando la siguiente plática. Y si alguien tiene alguna duda, con muchísimo gusto lo puedo leer. Gracias por conectarse a la plática de hoy. Espero que les haya gustado. Es un término que a mí en lo particular, descubrir la información y este término me encantó porque hay muchos asesorados que van mejorando a partir de restablecer su flora bacteriana, de restablecer su microbiota. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con lo que comemos y pensar que somos bacterias, que estamos colaborando, organismos vivos, que estamos colonizados por estos organismos vivos que nos dan muchos beneficios. Y si alguien de aquí me escuchó y está próximo a tener a su bebé, pues no pierda la oportunidad de regalarle su primer vacuna y de alimentar esa vacuna a través de la leche materna. Muchas gracias y bonita tarde. Bueno, creo que aquí alguien me escribió algo. Gracias a ti, Marta, te mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles. Bueno, dijo el escribir. Pati, yo tengo una duda. Dime. Alimentos, bueno, vemos en muchísimos productos
procesados y comerciales que te ayuden a mejorar la probiótica, lo cual, o sea, no creo que sea muy cierto, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, con la alimentación que llevamos, bueno, que tú nos regalas, ¿qué es lo que nos ayuda a todo eso a mejorar la probiótica? Bueno, lo que puedes hacer es que una vez que terminas tu plan y tu objetivo, porque cuando entras a un plan, pues tienes un objetivo, ¿no? A veces mejorar salud, a veces llegar a un peso muy saludable. Entonces, bueno, lo ideal es que veas la plática siguiente sin falta, donde doy la lista de los probióticos, pero lo que puedes empezar a hacer es eliminar los probióticos comerciales y por ejemplo, el Yakult es una mentira, no se anuncia como tal, pero no es así. Entonces, hay algunos probióticos como Sinuberase, que es el que se me viene a la mente, o como probióticos para bebés. Bueno, estos ni siquiera contienen la UFC recomendada. UFC significa unidad formadora de colonias. Entonces, siempre que nosotros busquemos un probiótico, que esto voy a darlo la plática siguiente, hay que buscarlo con 50 billones más o menos de UFC, es decir, unidades formadoras de colonias. Entonces, hay algunos específicos que voy a recomendar la siguiente. Ahora, en cuanto a alimentación, ¿cuál es el probiótico natural más fácil que tenemos a la mano? El vinagre de manzana orgánico. Es el probiótico más fácil. Entonces, en la alimentación que tú ya llevas, ya tienes muchos meses consumiéndolo. Entonces, tu flora por ahí está cuidada. Lo comemos porque es un probiótico a la mano, fácil, y cuando comemos el adecuado, que es orgánico, con el cultivo madre, entonces tú solita te estás ahí dando un buen shot de probióticos. Es decir, directamente a colonizar y directamente a alimentar. Otro probiótico natural que puedes preparar es el kimchi o el chucrut, del que voy a hablar la siguiente plática, pero que ya puedes encontrar en mi página las recetas. Entonces, una vez que termines tu plan, lo ideal es que vayas incorporando alimentos fermentados. ¿Cuál puede ser? El kefir, puede ser el kombucha, que también puedes aprender a hacerlo, o pueden ser los fermentados como el kimchi o el chucrut. Eso es probióticos, o más bien simbióticos naturales. Están dando la alimentación a tu flora bacteriana y están creando colonias. Pero también sí puedes suplementar con probióticos. Estos sí tiene que dártelos tu gastroenterólogo, aunque hay algunos con características específicas. Cada microbiota es distinta. Tú tienes una, tu hija tiene otra, tu esposo tiene otra, yo tengo una, mis hijos otra. Entonces es importante que haya un estudio de un profesional de la salud que te diga, estos son los probióticos para ti. Aquí no puede haber automedicación, salvo que estés gozando de muy buena salud, que no presentes nada de esto y simplemente quieras siempre tener más bien reforzar. Bueno, pues lo ideal es que consumas algunos con estas características que te digo. Unidades formadoras de colonias, más de 50 billones, si no, es un probiótico que no te sirve y que solo está anunciado así para que lo compres. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti y nos vemos el siguiente miércoles. Adiós. Adiós.